hay otros temas que ya a nivel local nos preocupan mucho más y que están también ligados a esa reforma a la salud. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Capresoca? Cuando esta semana hemos conocido que la crisis se ahonda y que nuestra Capresoca no tendría recursos siquiera para terminar el año para atender a los usuarios. Por eso hemos invitado a un amplio conocedor del tema de la salud, de la legislación de la salud en Colombia, que fuera representante a la Cámara y pues muy estudioso de estos temas, el doctor Jairo Cristancho. Doctor, muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. De verdad, aquí a la familia Cristancho, muy amables. Un cordial saludo a todos los oyentes del departamento. Mire, yo creo que hace unos días vino el ministro y para mí fue muy importante, ¿no? Hubo muchos anuncios y esperamos que esos anuncios se lleven a cabo en nuestro departamento. Pero eso hubo el tema importante del ministro era hacer llegar y dar a conocer que era necesaria la reforma a la salud. Yo en un momento de esparcimiento con él, no tuvimos casi mucho espacio, le decía, ministro, por favor, no polarice más este país. No creo que la reforma no es tan necesaria como ustedes la pintan. Pues varias cosas. Y una de las cosas es que la 1422 de 2011 ya habla del tema de la atención primaria en salud, el famoso APS, habla de la infraestructura hospitalaria, y la 1751 de 2015, que era la ley estatutaria de salud, eleva a la salud un derecho fundamental en el cual se tiene que reforzar esa atención primaria en las regiones y que cualquier paciente, cuando necesita una atención, no importa si tenga o no seguridad, debe priorizar la vida. Entonces, yo le decía al ministro, yo creo que es un tema en el cual, si ustedes hacen un proyecto del talento humano en salud, de dignificar el talento humano en salud, si fortalecen el nivel primario, que es que, por ejemplo, Resalud, un ejemplo, Resalud es una entidad que facturando el receptor, teniendo médicos 24/7, urgencias abiertas, nunca va a ser comercialmente, por así decirlo, viable. Entonces, tienen que fortalecer la atención primaria en salud, pero dándole la plata en un ejemplo, a todos los departamentos hay una atención primaria en salud, en este caso a Rexsalud, a Tauramena, a ese Salud Tauramena, a ese Salud Guazula, a ese Salud Yopal. Entonces, yo creo que el tema de la reforma es un tema en el cual se sigue insistiendo, pero no es tan necesaria mejorar la salud. Aquí al paciente no le importa el modelo de salud ni cómo va a hacer las cosas, le importa es que lo atiendan y que no le den atención y que no lo dejen morir. O sea, que por lo menos todos vamos para allá. O sea, ¿usted no está de acuerdo con esa nueva reforma a la salud, con la insistencia del gobierno Petro en reformar el sistema de salud? Yo creo que no es necesario para poder hacer las cosas, ¿me entiende? Y eso va a generar una gran polarización y están llamando a marchas y que no, aquí no se trata de eso. Yo creo que no, eso es una manera de decir al país que no nos ponemos de acuerdo los diferentes sectores políticos del país en cosas esenciales. Yo creo que hay que colocarse de acuerdo en algunas cosas en las cuales yo creo que de la reforma anterior que yo fui coordinador ponente ya están claras, por lo menos. Hay unos temas en los cuales ya hay unos puntos de acuerdo muy grandes. Y por eso el modelo anterior fracasó. Hombre, yo creo que esa implementación de la APS era necesaria. Nosotros como tal descuidamos la atención primaria en salud, descuidamos los centros de salud, descuidamos los promotores de salud, pero ya estaba la ley, lo que no se hizo. Entonces estaba basada en tratar la enfermedad, no en la promoción y prevención. Importante, eso ya estamos de claro de todos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, hagamos los cambios. Por lo menos el tema de las... Pero para eso no se necesita reforma, ¿no? No necesita. La dignificación del talento humano en salud. Hombre, es que una OPS se hace es cuando hay un proyecto de construir una casa, una carretera. Se acabó de construir la casa, la carretera, y dice, ya no hay más OPS, lo que la famosa forma de trabajar, que eso no es, pero es que es algo misional la salud, es algo permanente. No es justo que una auxiliar de enfermería, un médico general que tiene que ir a hacer turnos sábados, domingos, noches, no tenga una formalización de su trabajo. Eso no es justo, eso no creo que no cabe en ninguna cabeza, y eso es lo que estamos pidiendo desde la vez pasada. El tema de giro directo. ¿Cómo es ese tema que tenía Sanitas, un ejemplo? O las 9 EPS, sus hospitales o sus clínicas, y se pagaban entre ellas. Eso estaba mal visto, mal hecho, y en esos puntos de acuerdo estamos de acuerdo. O sea, hay que construir sobre las bases. En el tema de reconocimientos de las deudas, mire, hablan de las EPS y la EPS nunca se ponen de acuerdo. Y hablan de unos de que 8 billones de pesos, pero dicen las IPS, no, los hospitales y las clínicas, no, nosotros nos deben 25 billones de pesos. ¿Qué hay que hacer? Un punto de acuerdo final. Sentarse en decir cuánto es lo que se debe de verdad y darles la plata a los hospitales y a las clínicas de este país. Entonces, hay puntos de acuerdo en los cuales yo creo que no hay ninguna duda, pero hay que echar para adelante. Pero hay cosas como la centralización de la salud. O sea, uno en esta reforma
¿Qué cambiaron, Samuel? Y usted que de pronto en estos días ha sido una persona que está abordando ese tema. ¿Qué cambiaron? Pasaron de 125 artículos a 48 artículos. Y uno se pone a ver y quitaron cositas que no eran tan necesarias, o sea, que no eran tan trascendentes. Al final de cuentas es casi la misma reforma, el mismo ministro lo dijo, es la misma reforma. Entonces, yo creo que eso es una forma de decir, vamos a hacerla porque sí. Si no hicieron consenso, y me parece que en estos 2 años que quedan es un tema ya de política y eso puede dañar mucho el objetivo del ministro, que es loable en el sentido de mejorar la atención primaria en salud, de mejorar la infraestructura hospitalaria, y se va a quedar únicamente en anuncios, pero si seguimos así no va a haber ni reforma ni mejoramiento del sistema de salud. Doctor, en la anterior reforma se hablaba de un CAPS cada 25.000 personas. En esta, ¿de cuánto se hablan y se sabe cuánto le costaría eso al gobierno nacional? Esto, en ese sentido, no ha cambiado para nada. Es igual. Esos CACs, Centro de Atención Primaria en Salud, se sigue fortaleciendo, incluso en cada municipio. En la Secretaría de Salud se le está diciendo a los municipios, bueno, ¿dónde están esos famosos puestos de salud que teníamos en las veredas, en los corregimientos? ¿Dónde están? Para, como tal, mejorarlos o construir unos nuevos. Y me parece que eso funciona siempre y cuando se tengan el tiempo. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, si esa carga se la dan a Resalud y si no le dan la plata. Resalud en este momento está quebrado también, o sea, porque el ejemplo, Receptor, Chámeza, La Salina, municipios como estos no dan para el sostenimiento, no dan. ¿Cómo se subsidia Resalud? Se subsidia de lo que factura en Villanueva, en Monterrey y en Padre-Poro. Y así es, y incluso en Maní. Pero entonces, a lo que voy aquí es, si esto el gobierno de está dando la plata directamente para APS, por ejemplo, había 52 grupos de APS en el departamento, ahorita llegaron nuevamente casi 80, que es el médico, la enfermera jefe, la estudiante de enfermería, el psicólogo, y eso está bien, es llegar al paciente, ahí estamos bien. Lo que pasa es que si esto es únicamente un gobierno de turno, y no va a llegar a esa plata directamente, por lo menos a Resalud, a la S Salud. Yo le decía al ministro, yo creo que esto hay que coger de la UPC un porcentaje, el 30%, y mandarlo directo, porque la atención primaria no se mide por facturación, la atención primaria se mide por promoción y prevención y atender adecuadamente esa urgencia cuando llega. Entonces yo creo que el tema de cuántos CACs se van a construir en la reforma nueva están los mismos, e igual a 25.000 habitantes por cada CAC más o menos, y obliga a que todo el mundo debe pasar por el CAC. O sea, si usted va a una prepagada, a un particular, tiene que devolverse después al CAC porque es una forma de decir, este va por un nivel más avanzado más adelante. O sea, eso no ha cambiado para nada la nueva reforma. Bien. Y al tema local, ¿esa reforma de la salud beneficiaría o afectaría más, por ejemplo, a Capresoca, que nuevamente se dice que está en una crisis económica y con unas deudas que en vez de haber disminuido después del capital que le inyectó la gobernación recientemente, pues ahora tiene un hueco mucho más grande, un hueco fiscal? Sí, mire, yo creo que para nadie es un secreto que las EPS y en esto, desde la ley estatutaria de la salud, como tal, que la ley era hecho fundamental 2015, se dice que las EPS que ven que dan en el mercado son las acreditadas. Listo, la van a cambiar de nombre. Aquí no se trata de cambiar de nombre, actualmente se van a llamar gestoras de salud. Sí, así. Y los hospitales, ya las EPS no se van a llamar hospitales, ¿no? Empresas sociales del Estado. En esta reforma se llama ICE, que es Instituciones de Salud del Estado. Son nombres, cambios de nombres que al final de cuentas uno dice, pues... Maquillaje. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver, lo importante es que funcionen. Pero como tal, la UPC no da la suficiencia para prestar un servicio de salud, sea como EPS, sea como gestora de salud, sea como ADRE, sea con lo que sea. La conclusión es que el sistema como está hace que no sea viable ese aseguramiento para responder a los pacientes. Y Capresoca tiene un tema muy especial. A Capresoca le toca el hueso. O sea, todas las EPS cuando se va a afilar a un paciente le piden los antecedentes. Si ese paciente es diabético, si ese paciente está en una falla renal o si el paciente tuvo un infarto, ¿sabe qué hacen? Dicen, no, mejor no lo afiliemos. O sea, no, le ponen 1000 peros. Pero como es la EPS del departamento, entonces llama al político de turno o todo el mundo y obligan, y la EPS entonces asume ese paciente que al final de cuentas le va a costar anualmente 200, 300 millones de pesos.
Primer problema. Segundo problema. Y que finalmente demuestra que la salud no es un derecho, sino un negocio. Exactamente, o sea, entonces empiezan a hacerla, entonces me parece que es una forma, de verdad, porque es una culpa desde el gobierno de la supersalud. ¿Dónde está la supersalud que no obliga a que un paciente tenga el derecho a afiliarse donde le dé la gana? Pues, ¿por qué no está la supersalud? Y desde ahí empieza. Pero más que eso, ese paciente muchas veces como tal quiere migrar, y usted ve la forma en que le ponen problemas para migrar de una EPS a otra, o sea, porque si hay unos antecedentes no lo reciben. Pero tenemos un problema especial con Caprasoca, o dos problemas más. Uno es que tiene una medida especial desde hace muchos años, y esa medida especial, ¿qué ha pasado? Le prohíbe afiliar pacientes del contributivo. Entonces uno dice, bueno, fuera que le toca el hueso, que los pacientes que nadie más afilia, le toca Caprasoca. Pero fuera de eso, todas las EPS manejan subsidiado y contributivo. De nueva EPS, Sanitas manejan subsidiado y contributivo. Pero esta tiene una medida especial y hace que el contributivo no se pueda afiliar porque supuestamente no tiene forma de responder financieramente por ese paciente, el contributivo. El contributivo es el que paga, el que trabaja y paga al Estado. ¿Sabe cuánto? Con un salario mínimo humano, ¿cuánto se paga en salud? 180,000 pesos. Multiplique por 12 meses del año. Son más o menos 2.200.000, más o menos. Hombre, ¿sabe cuánto le paga el Estado por el subsidiado por paciente a Caprasoca? O a cualquier EPS subsidiado, 1.300.000. O sea, eso es el salario mínimo, el que gana 2 salarios, 3, 4. Entonces, hombre, si no le llegan esos recursos, yo hice un estudio en ese sentido, y de los 175,000 pacientes que tiene Caprasoca como tal, le llegan 20,000 millones de pesos, pero se van 2,000 de administración, le quedan 18,000, y esos 18,000 ya tiene deudas casi comprometidas del 50% de esa plata. O sea, ¿con qué va a pagar lo que le están facturando 25,000 millones? O sea, déficit Caprasoca mensualmente es 15,000 millones de pesos. Pero vamos al ejemplo del subsidiado y el contributivo. Hombre, un subsidiado como tal son 1.300.000. Un contributivo le generaría a un paciente, si nosotros de Casanare, el gobernador dijera, bueno, muchachos, palmeras, arroceros, todo el mundo afilia a sus empleados a Caprasoca. El estudio demuestra que son 20,000 más o menos personas que podrían del contributivo pasarse a Caprasoca. Eso le generaría a Caprasoca más o menos 8,000, 10,000 millones de pesos mensuales más. Pero como está intervenida por la Supersalud, entonces no puede afiliar, dice, no se puede afiliar pacientes del contributivo. O sea, únicamente cuando el paciente está de subsidiado, va y consigue un trabajito por 2, 3 meses, ahí sí lo deja afiliarse. Pero generalmente ese paciente sale nuevamente y regresa al subsidiado, es por eso. Pero paciente que usted vaya como empresa a decir, me voy a afiliar al contributivo, le ponen 1,000 peros y no se puede por la intervención que tiene. Entonces, yo creo que el Estado tiene una gran culpa en el tema de Caprasoca. El Estado, listo, la interviene la Supersalud. El Estado no le da las herramientas. La UPC en esta reforma es igual. No, dicen, vamos a salvar las EPS o las gestoras, como se llamen, pero la UPC es la misma, o sea, no, es insuficiente. Pero fuera de eso, en Caprasoca, tema especial, le tocan los de alto costo, lo que nadie afilia, y fuera de eso no le dejan afiliar del contributivo. Estamos jodidos. Y así, esto no es culpa del gobernador, esto no es culpa de la administración y posiblemente de la anterior. Esto es culpa de que el gobierno nacional la está apretando por esa medida de intervención, que no la deja estar adelante, que no la deja afiliar, que no le deja tener pacientes del Bichada, del Arauca. O sea, estamos en las mismas, con la misma plata, pero con más gastos todos los días. Así no puede funcionar una EPS. O sea, es inviable Caprasoca. Por el momento, así como lo estoy contando, es inviable, por el momento. Y lo más preocupante es que es la única EPS del ente territorial. O sea, todas las EPS son a nivel nacional. Y me explico, eso genera que el compromiso como tal, la junta directiva sea la gobernación del Casanare, el presidente es el gobernador, la secretaria de salud también están ahí en esa junta directiva, más los usuarios, más las personas, los médicos, más, sí, eso es la famosa junta directiva que son 9 personas. Pero entonces el día que Caprasoca Dios no quiera se liquide, que no quisiéramos que pasara, pero si sigue cada día aumentando la deuda y no tiene capacidad de responder, entonces ese día esas deudas pasarán al ente territorial. Y eso es lo preocupante. Cuando fuera una EPS a nivel nacional, hombre, pasan al ministerio, al ente nacional. Nosotros los canareños somos colombianos y nosotros sí creamos nuestra EPS y muy bonito, pero cuando ya la cosa se nos sale de las manos, obvio, venga, Estado,
Nosotros somos colombianos y nosotros la salud es un derecho fundamental y para eso necesitamos que ustedes nos den la mano. Entonces, si como somos un ente territorial y nos toca responder por las deudas, ustedes echen una mano o con dinero o asuman el costo ustedes y hagan esa EPS también nacional como cualquiera y hagan a nivel regional. Entonces, es muy preocupante la situación, muy preocupante. Y es una bola de nieve, de acuerdo a lo que usted dice, para el mismo gobierno departamental, ¿no? Claro, o sea, yo creo que nadie quiere acabar Capresoca, pero cuando se sienta uno a hacer los números, miren, le digo la cuenta, 170,000 pacientes del régimen subsidiado le llegan a Capresoca 19.500 millones de pesos más o menos. Se gastan 2.000 en lo administrativo, 2.000 millones. Entonces quedan 17.000 alguito. Pero de esos 17.000 millones mensuales, sí, que son mensuales, Capresoca tiene ya compromisos, como cuando yo le doy a usted o a usted como clínica o hospital a nivel nacional o regional, y digo, le hago como un cheque, compromisos de pago. De esos 17.000 millones, estoy con compromisos de pago casi de 8.000, 9.000 millones de pesos. Conclusión, me quedan por ahí 9.000, 10.000 millones de pesos máximo para poder responder por lo que estoy comprando para sobrevivir diariamente. Pero de esos 10.000 millones de pesos, a mí me facturan mensualmente entre más o menos 25.000 millones de pesos. Conclusión, estoy perdiendo. O sea, no tengo cómo responder mensualmente 15.000 millones de pesos. Al año más o menos serían 140 millones de pesos que va acrecentando la deuda. Y eso es lo preocupante, hasta dónde nosotros debemos reventarnos. Y la gente se preocupa, pero si se acaba Capresoca, se acaba la salud. No, eso es una gran mentira que quieren hacer creer. ¿Desde dónde? Desde el nivel central. ¿Por qué? Porque esos pacientes deben pasar a otra EPS, ¿de acuerdo? Y esas EPS como tal deben de responder por el tratamiento de ese paciente. Entonces yo creo que se ha generado mucho. ¿Usted está de acuerdo en que se liquide Capresoca? No es que esté de acuerdo. Estoy en el sentido de que si no nos dan medidas a nivel nacional, que nos quiten la supersalud, ese tema de no afiliación del contributivo, si no aumentan la UPC, que este es un tema de que somos una zona dispersa. Una cosa es llevar un paciente de Chía o Bogotá y otra cosa es traer un paciente de allá de San José del Ariporo, que nos va a costar en una avioneta 7, 8, 9 millones de pesos. Ese es el problema. O sea, entonces hagamos EPS regionales con UPC diferenciales y den la oportunidad a Capresoca. Pero viene lo siguiente, en el gran proyecto que estaban presentando ahorita el gobierno nacional, hablan de que las EPS van en gestoras, pero para ser gestoras no son todas, tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es que haya un tema financiero, que haya una reserva para poder responder por los pacientes. Y Capresoca en este momento no la tiene. Entonces, difícilmente la van a dejar como gestora. Porque ¿Ya se gastó la reserva? No, es que las reservas esas ya están comprometidas. Están comprometidas a pagos hasta los 7 años, que fue en lo que se hizo. Entonces, la cosa es muy difícil, pero más que eso, van a quedar 2 o 3 gestoras a nivel nacional. ¿Y sabe qué va a hacer las gestoras? O sea, la nueva EPS, la Sanitas, Capresoca, si llegase a quedar. Las gestoras van a hacer 2 cositas, que es lo que no estoy de acuerdo con la reforma. Una cosa es hacer afiliación. O sea, va a ser como únicamente afiliación y auditoría de cuentas. Entonces le llega la cuenta, dice, por favor, estimula la afiliación de la cosa, va y le pasa la cuenta al gran pagador que va a quedar, un solo pagador, que es lo malo también de esto. La ADRES, que no responde ni por el SOA cuando está vencido, va a asumir todos los 48 millones de colombianos, porque hay 2 millones de colombianos afiliados a prepagadas, de los 50 millones que somos. Y esa ADRES va a responder por pagos de 48 millones de colombianos. O sea, va a ser una vaina muy compleja, pero más, si yo soy el que pago, yo soy la ADRES. Y Samuelito es la gestora. Llámese Capresoca, nueva EPS. Entonces, el que me revisa la cuenta de pagar va a ser la gestora. Me pasa la cuenta al pagador y únicamente firmo cheques. Esa vaina, o sea, si va a asumir la ADRES eso, asúmalo todo. Si el ejemplo es para que no vamos a sacar la EPS y vamos a las gestoras, eso es algo que no es lógico. Que están camuflando como decir, no, es que no queremos sacar las EPS. Hombre, pues acábenlas. Aquí no se trata de defender o no EPS, se trata de hacer las cosas bien. Entonces, a mí me preocupa esa auditoría que van a hacer, a mí me preocupa que van a cambiar, por ejemplo, los letreros de Capresoca, ni de EPS ni de Sanitas no se van a acabar en Casanare. Posiblemente se van a cambiar de nombre. Va a quedar ADRES Casanare, o sea, va a ser ADRES, oficinas de ADRES por todo el país, porque alguien debe auditar cuentas, revisar, hacer auditoría y pagar. Entonces, eso lo va a asumir ADRES. Entonces, a mí el temor de esto es que se va a centralizar. Y hay otras cositas en la reforma que a mí sí quisiera decirle que me preocupa muchísimo. Le van a quitar plata a los entes territoriales. Se va a centralizar más la salud. Ahí está clarito en los artículos, en el artículo 17, en el artículo 22. Le van a quitar un poco de plata
¿Por qué? Porque van a coger esa plata para APS, Atención Primaria en Salud, y para lo que van a coger un poco de plata esa que le toca a los departamentos y a los municipios para el tema de infraestructura hospitalaria. Entonces, es muy preocupante. Es muy preocupante. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es construirse lo construido, y unos puntos de acuerdo, empezar a mejorar muchas cosas y acabar algo que también existe en la salud, que es la famosa corrupción, que eso sí es algo que en todas partes existe desafortunadamente. Doctor, y digamos, ¿cómo mejorar el sistema de salud en el área rural, que es donde más se carece sin una reforma a la salud? Mire, yo considero que hay que fortalecer la atención primaria en salud, eso está muy bien, eso es algo que de verdad habíamos descuidado en el tiempo. Esas promotoras, esas enfermeras, estudiantes de enfermería, antes nadie lo asumía porque era un costo. Y usted prestar un servicio de atención médica en la zona rural no es costo-beneficio, porque es ir a una zona dispersa, llevar un grupo, el médico, llevar la enfermera, llevar el psicólogo. Entonces, esto, si va a facturar esa consulta 30,000 pesos, para un grupo de personas que va a llevar como 4 o 5 personas, pues no es costo-beneficio. Entonces, yo en esa parte lo que estoy diciendo es lo siguiente, de la UPC, que es la unidad que cogen para pagar el subsidiado, ¿sí? Eso cogen un 30%, pero esa platica mándesela a Resalud, a la S Salud Yopal, mándesela a S Taromena, mándesela a la S Salud Agua Azul. Y así en todos los departamentos hay atención primaria, porque es que esto está medido en atención primaria, secundaria y terciaria. La atención primaria es la promoción y la prevención, el puestos de salud, los hospitales de primer nivel de los pueblos. Y entonces esa atención primaria nunca va a dar los recursos suficientes para poder pagar el personal si se factura. Si es por facturación, nunca va a dar. O sea, eso ahí no nada. Ya al nivel secundario y terciario, ahí sí, hombre, se factura porque la cirugía da platica, la quimio, la radio. O sea, lo que no queremos es que los pacientes se enfermen y lleguen el hipertenso a una diálisis y a un infarto que va a costar muchos millones. O sea, pero ¿cómo? Para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Promoción y prevención. ¿Qué hay que hacer? Darle la plata a los entes territoriales, sobre todo a los hospitales que acabo de decir, de atención primaria. ¿Para qué? Para que haya atención primaria. ¿Y cómo se hace? Se le da un porcentaje a la UPC. Ese porcentaje se le aumenta siempre y cuando hagan buena promoción y prevención. Porque ¿sabe qué está pasando? Llegan y contratan las EPS con esas entidades y hacen por una vaina que se llama capitado. O sea, le dan una población para que hagan promoción y prevención y le hagan atención. Pero entonces la institución, la IPS, dice, ay, a mí me pagan lo mismo por ver un paciente o ver 1,000. Yo mejor no hago. Ah, no, señores, ahí donde está lo que tenemos que hacer. Es decirles, señores, se les va a pagar un porcentaje, un ejemplo, un 10% de la UPC a ustedes, pero si mejoran, que el hipertenso no se complique, que de verdad lleven el medicamento al paciente, que uno vea que hay resultados en citologías, en mamografías, que las pacientes todas estén cubiertas, le aumentamos al 20 o al 30% de lo que da el Estado de la UPC. Entonces es una forma, al final de cuentas, decir, ¿hay platica? Sí, hay plata, pero tengo que hacer las cosas bien desde el nivel primario. Así hay que hacerlo, porque si no, el nivel primario, que es la promoción y prevención, asúmalo el que lo asuma, se va a quedar únicamente como en anuncios y no se va a hacer la acción que tan importante que es promover la promoción y la prevención de la enfermedad para que el paciente diabético no termine con diálisis, no termine con infarto, no termine con una trombosis, un accidente cerebrovascular. Eso es lo que debemos hacer. Perfecto. ¿Algo más, Samuel? No, pues también se hablaba un poco de que con esta reforma a la salud, pues he escuchado a algunos profesionales que ya no sería rentable el tema de ser médico. ¿Qué opina usted de eso? Pues mire, yo creo que la salud de las profesiones bonitas de la vida es la enfermería, la jefe, todo lo que tiene que ver con salud, el ser médico, ser especialista, que son las profesiones bonitas y que nunca van a dejar como tal de haber oportunidades laborales. Me parece que es de las profesiones donde más oportunidades laborales existen. Pero si es por rentabilidad, yo veo lo siguiente. Si no hay dignificación del talento humano en salud, o sea, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Hacer un proyecto de ley. Yo lo presenté 2 veces. César, el gobernador, lo presentó una vez y nunca pasó. Y ahorita lo sintetizan en 2 o 3 artículos en este nuevo proyecto de ley de 48 que pasó hace 5 días el ministro de Salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es dignificar el talento humano en salud. O sea, que de verdad se estén por nómina. Porque las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los médicos, las jefes de enfermería necesitan una estabilidad. Yo creo que esto es algo a grito que se pide. Aquí hay que seguir estimulando que las personas estudien medicina porque es una carrera, estudien carreras afines a la salud, bastante esclavizante, pero eso es ya cuando hay como sinergia con la carrera, como que hay vocación. Pero más que eso, que si lo pensamos por el tema de plata, no hay que hacerlo por eso.
pero sí el Estado debe dar una estabilidad en el tema de laboral. Y en el tema de especialistas, tenemos ese gran problema. Desde la vez pasada, nosotros en la reforma que nosotros quisimos hacer del proyecto de ley de dignificación y talento humano en salud, vemos que en el país hay un déficit de especialistas. Hay un déficit. Usted va a pedir una cita con algún especialista y no es porque no se quiera, es porque no hay la oportunidad. Entonces están a mes y medio. Entonces, si se hace en la reforma, se planteaba desde esa vez que los especialistas únicamente estén limitados a que si tienen una formalización en un hospital no pueden trabajar en otro sitio porque así lo dice la ley, o sea, máximo son 12 horas al día. Entonces, eso generaría que haya más déficit de especialistas. Entonces, hay que incrementar la formación de especialistas, darle más oportunidad, sobre todo a los territorios dispersos, que esos médicos que están en la Guajira, en el Casanare, en el Arauca, en el Bichada, tengan la oportunidad de ingresar más fácilmente a las especializaciones. Pero fuera de eso, que ellos como tal, una vez formados, vayan a la región nuevamente a prestar el servicio. Porque si uno pone a comparar, y ahí los estudios están demostrados, todos están concentrados en las grandes ciudades, los especialistas, y no están en las pequeñas ciudades. Pero cuando se iba a contratar, entonces ellos decían, no, a mí no me sirve que me contraten de nómina, porque ellos trabajan 2 horas en un sitio, otra hora en otro lado, trabajan como en 4 o 5 instituciones. Y uno dice, no, pero esto no puede ser. Pero si uno formaliza también a los especialistas, existe el riesgo de que la cita no esté a mes y medio, sino a 2, a 3, 4 meses. Entonces, hay que ir abonando el terreno mientras tenemos la cantidad suficiente de especialistas. Yo sí invito a que las personas sigan estudiando medicina. Todos no seremos en la vida médicos, eso, pero sí seremos pacientes, y al ser pacientes necesitamos de un médico, necesitamos de una persona que nos atienda cuando estamos en nuestro lecho enfermos. La verdad es que ojalá que los muchachos sigan estudiando, una carrera bonita, y ojalá que este país les dé la estabilidad laboral que necesitan, porque la verdad, así como está el proceso. Y hay una cosa muy mala en la ley, ya para terminar, si me permiten. Hombre, porque yo voy a, en ese tema de lo malo de la ley, hay 2 cositas muy malas. Uno es el tema de que muchos de los artículos, de los 42 artículos que dejaron esta nueva ley, eran 125, lo disminuyeron a 45, temas de redacción, unieron unos artículos con otros, pero más que eso, en muchos artículos, ¿sabe qué pasa? Le dan ¿cómo se llama eso? Una potestad, ¿sí? Facultades extraordinarias al presidente para reglamentación, y eso es muy delicado. O sea, darle todas las facultades, muchos artículos, y después se da reglamentación por el Ministerio de Salud y la Presidencia. O sea, es como cuando usted legisla, pero legisla de una manera incompleta, y el resto, no, eso que lo reglamente ya el gobierno. Y eso es muy malo, darle tantas facultades al gobierno. Eso me parece que las cosas una ley debe ser clara. No solo en el tema de salud, ¿no? Parece todo, que es una pretensión sí, en todo de este gobierno Petro. Sí, y lo otro que está desfinanciado, Le preguntaba al ministro de Hacienda, ¿dónde está la plata? Y él está, y ahí llegaron, son 12 hojas. Yo tengo todo eso articulado, todas las cosas a quienes quieran profundizar en el tema. Y el Ministerio de Hacienda le respondió, ¿dónde está la plata? Y dice, no, los recursos son los que ustedes tengan al ministerio. Las fuentes de financiación son las mismas. Entonces, ¿dónde está la plata para hacer la reforma que puede costar anualmente entre 8 a 10 billones cada año? Más y más y más plata. No está la plata. ¿Reformas tributarias? No puede ser. Se hizo un piloto con la salud del magisterio, ¿no? Y ha sido hasta ahora desastroso. 732, ahí está entonces más o menos el panorama del análisis que hace el médico ginecólogo Jairo Cristancho, quien además pues habla con conocimiento de causa desde la parte legislativa, pues él fue legislador, estuvo como representante de la Cámara y trabajó mucho estos temas de salud. Muchas gracias por su visita, doctor Jairo, y aprovechamos para hacerle públicamente nuestro saludo de condolencia, de solidaridad por la reciente, sensible desaparición de su mamita, una matrona casanareña de Patriporo, ¿no? Gracias, Miguel Ángel, gracias, Samuel. De verdad que estaremos, y ya no desde el punto de vista ideológicos, en el sentido de ver esto. A mí me gustaría de verdad que hiciéramos un gran foro nacional con ojalá 3, 4 participantes de cada región, porque una cosa es Bogotá, otra Antioquia, otra cosa es las zonas, los llanos orientales, la Guajira, la Amazonía, o sea, que nos escucharan, porque es que y hagamos un consenso y que presentar una reforma con consenso de lo bueno, lo malo, lo feo, y lo feo quitarlo, lo malo mejorarlo y lo bueno dejarlo. O sea, eso es lo que se debería hacer, o sea, porque yo creo que esos foros que hacen, vienen los parlamentarios a las regiones, de esos foros, miren, no se saca nada.
Yo creo que si de verdad este gobierno quiere hacer algo, debería ser incluyente incluso con la oposición. Vengan para acá, qué es lo que no les gusta y por qué no les gusta, con argumentos. Entonces, ese sería muy importante. Y lo segundo, muchas gracias, Miguel Ángel, por recordarme ese difícil momento. Nuestra mamá de verdad estuvo malita los últimos meses, la estuvimos acompañando, queda ese bienestar de hijo que estuvo ahí al lado de ella, y pues se nos fue. Esa es la ley de la vida, no debemos ser egoístas y nos darle gracias a Dios porque nos la dejó mucho tiempo. Y muchas gracias, aprovecho esta oportunidad para todas las personas que mostraron condolencias por diferentes medios, por las redes, por quienes estuvieron allí acompañándonos. Muchas gracias, eternamente agradecidos. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Noticias nacionales. En Sendera Noticias. Hola, muy buen día. Les saludamos desde los estudios de Sendera Noticias. Soy Jaime Ponce y junto a Juan Carlos Arenas y Luis Antonio Pasos en los deportes, les presentamos las noticias más importantes